alimentaria, doctora? Sí, primeramente, asistencia alimentaria, como sabemos, es una obligación natural que tiene todo progenitor y progenitora. Y esta obligación natural lo que hace la ley es reforzarla, ¿verdad? ¿En qué sentido la refuerza? En que está regulado el cumplimiento, como así también lo que consiste o en qué consiste la asistencia alimentaria, la forma del deber de cuidado y también las sanciones en casos de incumplimiento. Mm. Doctora, también dividiendo un poco, por una parte la prestación y por otra parte el incumplimiento del deber alimentario. Y las cifras que me daban desde el Poder Judicial eran bastante alarmantes cuanto a 5.600 causas que ingresan dentro de los últimos 3 años y solo 477 sentencias. Pero ¿qué pasa con los casos homologados? ¿Eso siempre se cumple o no? ¿Y cuáles son los requisitos también? Sí, los casos, me estás hablando de los casos homologados, por ejemplo, en las causas penales de incumplimiento del deber Exacto. legal alimentario. Y bueno, los casos homologados generalmente se dan con ciertas salidas procesales en el ámbito penal, ¿verdad? Podría ser una suspensión condicional del procedimiento, que bien sabes vos que haces muchos tribunales, ya sos abogada. Por ejemplo, se podría llegar a una suspensión condicional cuando el alimentante, que en ese caso está ya imputado, ¿verdad? Podría ser también previo a la acusación, ¿verdad? De que pueda honrar la deuda, hacerse cargo de pagar una cantidad X, hacer una propuesta de pago y después financiar el resto del saldo deudor. Y ese resto del saldo deudor que va pagando debe hacerlo paralelamente a los pagos de asistencia alimentaria al cual está obligado. Pero ¿es conveniente o no? Y en cuanto a tu experiencia, ¿se cumple o no? Porque muchos también me dijeron, pero ¿por qué publicas solo la parte de la sentencia? No sabes si ya antes se homologó o no la causa que ingresó, ¿verdad? Porque de alguna manera tienen que culminar el caso, aunque es muy lento el proceso. Y si realmente existen ya sanciones por incumplimiento del deber legal alimentario y la condena cuando el alimentante no tiene para cubrir lo que adeuda es prisión, ¿verdad? Lastimosamente. Pero existen también otras cuestiones que el alimentante debería tener en cuenta y también la parte que la víctima debería analizar, ¿verdad? Hasta qué punto convendría, ¿verdad? Castigar la conducta, porque en lo penal lo que se busca es castigar la conducta personal, ¿verdad? Del que es denunciado o del que es el considerado supuesto autor de ese hecho punible. En ese caso en que se quiera castigar la conducta, ¿verdad? Merecidamente, si es que nunca pasó alimentos, por ejemplo, pasa mucho en nuestra justicia que están prófugos, por ejemplo, por años. ¿Te Qué imaginas? increíble. Sí. Y ¿Y qué están, hacen de sus vidas? y muchos de ellos están escondidos, ¿verdad? O cambian de ciudad, se trasladan a otra ciudad, no hacen ningún tipo de actividad que sea formal en la cual se le pueda tener en cuenta o registrar por algún lado. Tengo causas penales, por ejemplo, de varios que están acusados, ¿verdad? Y que están prófugos en la justicia. Doctora, y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué pasa con el deudor? ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se hace cargo de esa asistencia que nos estuviste explicando? Y muchos podría ser pocos recursos económicos reducidos, no tienen condiciones. Está también el tema de la paternidad irresponsable. Hay muchos progenitores que traen al mundo hijos, pero no le dan las condiciones para cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? La paternidad irresponsable. Hay muchos de ellos también incluso que sufren quizás de ciertos trastornos que no les permite asumir su responsabilidad como tal, ¿verdad? Son cuestiones y muchos factores sociales que influyen en
en la sociedad, ¿verdad? Una Porque cuestión cultural también. también, mucho una cuestión cultural. Y también, sobre todo la paternidad responsable, como vos sabés, hay muchos hombres que de manera irresponsable traen al mundo varios hijos, ¿verdad? Y las mamás reclaman judicialmente, ¿verdad? E incluso desde la paternidad, porque Las demandas hay, de filiación. las demandas de filiación también son en igual casi número que las demandas de incumplimiento en Paraguay. O sea que van de la mano, incumplimiento, prestación alimentaria y Sí. también la falta de reconocimiento ahora. Sí, porque justamente si no está reconocido ese niño o esa niña, no tiene el vínculo, No se puede reclamar. sí, consanguíneo para reclamar alimento. Entonces la previa es que tenga que tener vínculo, ¿verdad? Conozco muchos casos de mujeres que lamentan este sistema jurídico, ¿verdad? De que el sistema está totalmente con mucha mora. Entonces, ¿dónde recurrir primero para pedir la prestación alimentaria? Y mira, si la persona no cuenta con recursos, si cuenta con recursos reducidos, yo le recomendaría que se acerque a la Defensoría Pública. En este caso sería la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Y también los defensores públicos, yo no trabajo en la Defensoría, yo soy abogada particular, pero la Defensoría Pública también tiene los defensores civiles que atienden cuestiones civiles ante la niñez y tienen que acudir ante ese defensor solicitar un beneficio litigar sin gasto, que es un juicio especial previo, y creo que ahora se exoneró, así que eso hay que preguntarle a la defensora general, a Lorena Segovia. Y a partir de ahí el proceso, ¿cuánto se permite esperar para que salga una sentencia? Y mira, en el ámbito de la niñez, un juicio de asistencia alimentaria puede durar en promedio de 4 meses a un año, dependiendo de cómo las partes actúan y qué recursos, herramientas usan durante el proceso. Muchas veces cuesta probar el estatus económico o los recursos con que cuesta el alimentante. Entonces uno tiene que hacer oficios, pedidos de informes y demás. Eso lleva su tiempo. ¿Y eso de quién depende? ¿De las empresas, del juzgado, El de la juzgado, habilidad del abogado? el juzgado sí libra los oficios en la etapa probatoria, ¿verdad? Se ocupa de librar, pero es el abogado quien debe diligenciar y debe requerir a todas las instituciones o entidades públicas y privadas a las cuales se pidió informe que tengan que responder. Eso también es una cuestión cultural. Mucha gente no entiende de que debe responder en el plazo mínimo de 72 horas, ¿verdad? Y entonces también depende de la localidad. Por ejemplo, si vos estás llevando un juicio en la jurisdicción de Jacupé y estás notificando en Asunción, en la empresa de la capital, viste, la distancia también marca mucho, el traslado. Y así. Y realmente también está ese temor, ¿verdad?, por responder a oficios judiciales que tiene la ciudadanía. Pero de verdad es una obligación. Si les llega un pedido de informe, tienen que responder. Y la verdad, porque eso vale como una declaración jurada. ¿Hay lentitud en los juzgados de la niñez, doctora? Sí, los procesos son... hay recarga laboral. Lastimosamente, vos sabés que en la jurisdicción de capital existen solamente 6 juzgados para la cantidad de, digamos, de población que asiste, o sea, que pide reclamos judiciales, ¿verdad?, en las distintas acciones. Y yo creo que son pocos 6 jueces en capital. Y la recarga laboral es mucha. Más todavía ahora se dio la circunstancia de que desde el 16 de agosto contamos con expediente electrónico y estamos en un proceso de Adaptación. No cuenta el Poder Judicial y esos juzgados con la cantidad de máquinas suficientes para trabajar, no tienen los recursos humanos. Yo sé que hay quizás muchas ganas y voluntad de hacer las cosas bien, pero falta infraestructura. Infraestructura sobre todo antes que... Sí, porque yo te cuento, por ejemplo, en el Poder Judicial, con este tema de COVID, sí se señalaron muchas audiencias telemáticas, con una dificultad bárbara,
¿Por qué? Porque los funcionarios no pueden estar hablando. Viste que en el Poder Judicial, no sé Sí. si te tocó, ya no hay wifi. No. Ahí no hay wifi libre. No tenemos acceso a wifi libre. Entonces yo, funcionario judicial, tengo que usar mi paquete de datos, ¿verdad? Para dar un servicio a la ciudadanía de una audiencia, ¿verdad? Para hacer una videollamada, por ejemplo. En el edificio no es buena la señal. Es imposible, cuesta mucho para dar una audiencia telemática. Doctora, ¿y cuáles son las pruebas que deben presentarse en un juicio de prestación alimentaria y que no sea muy lento ese proceso? Porque decís que depende de las herramientas, pero ¿cuáles son las pruebas fundamentales que deben presentarse Sí, en un juicio de prestación? Después hablaremos lo del incumplimiento y del registro también del deudor. genial. En un juicio de asistencia alimentaria, normalmente lo que se hace es, como pruebas, demostrar, ¿verdad?, el caudal económico del alimentante. En primer lugar, la madre, en este caso que representa al niño, debe tener claro el domicilio del alimentante para poder notificarle el traslado de la demanda, especificar el croquis si no tiene bien nivelizado la dirección y demás. Debe contar con el número de cédula del demandado y agregar como pruebas instrumentales primeramente el certificado de acta de nacimiento de la criatura o del niño, ¿verdad?, que va a recibir los alimentos, y ahí con eso demuestra el vínculo que hay, el vínculo consanguíneo. Estimar, por ejemplo, en una planilla los gastos que tiene ese niño que demandan, ¿verdad? Por ejemplo, si los gastos serían 3 millones de guaraníes, podría ya reclamar el 50%, hasta el 50%. Hasta el 50% se puede solicitar. Claro, la ley dice que debe ser de manera, o sea, el hombre y la mujer tienen iguales derechos y obligaciones con relación a la paternidad responsable y a la maternidad responsable. Entonces, hasta el 50% de los gastos. Yo te diría que en la práctica eso Claro, se rompe. eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué dice Sí. la jurisprudencia? ¿Hasta cuánto generalmente se suele Y en la se suele práctica dar? eso se rompe porque normalmente cada progenitor aporta de acuerdo a su capacidad económica, ¿verdad? Puede darse de que el papá tenga más condiciones económicas que la mamá. Que la madre. Entonces puede darse un aporte de 70-30. Claro, no hay un 50 y 50. Sí, así mismo. También puede darse condiciones que la mamá tenga más posibilidades. Entonces, bueno, el papá aportaría menos, ¿verdad? Pero cuando es que se solicita asistencia alimentaria es cuando la otra parte hace caso omiso, ¿verdad?, o evade esa responsabilidad de asistir al niño. Ahí se solicitan los alimentos. Cuando no facilita esa posibilidad o cuando no cumple con esa responsabilidad. ¿La mujer hasta cuánto debe esperar para presentar esa demanda? Y yo creo que no debe esperar nada porque la asistencia alimentaria, como todos sabemos, es un derecho humano, ¿verdad? Todos los niños tienen derecho a todo tipo de alimentos, ¿verdad? Un día, 2 días ya es prejuicioso para su Sí, salud, no solamente alimentos, sino todo lo que decías, ¿verdad? Sí, totalmente. Educación, vestimenta. Sí, los alimentos, eso también es bueno manifestar, que Sí. alimentos es un término que engloba todo. Engloba, por ejemplo, salud, ¿verdad?, cobertura médica, educación, alimentación de por sí, ¿verdad? También recreación y otras actividades extras que tenga el niño, ¿verdad? Por ejemplo, también podría ser de alimentos si necesita de tratamientos especiales de salud o medicamentos o vacunas o de cada tipo de alimentación. Todo eso engloba alimentos, ¿de acuerdo? Cada persona es especial y tiene su forma de vida, ¿verdad? Claro, doctora, ¿y qué pasa cuando el hombre se declara insolvente? Ese es el temor de muchos casos, yo suelo escuchar eso, de que se declara insolvente, porque decís, lo primero es demostrar la capacidad económica del deudor, ¿verdad? ¿Qué pasa en esos casos? Y mira, la declaración de insolvencia no puede darse, eso es una cuestión fáctica que no puede darse, ¿verdad? Y si el progenitor no puede asistir a sus hijos, la ley dice que puede solicitarse a los abuelos y también a los tíos. Pero ese niño no puede quedarse sin alimento.
Y sin ¿Tenés esa, casos así, doctora, de sí, que solicitas a los abuelos, sí, tíos, en el caso sí, de que el padre se desentienda totalmente? sí, totalmente. Hubo casos que los abuelos son los que aportan y pasan alimentos en lugar del padre, por ejemplo. Hay veces que el papá, por ejemplo, está inhabilitado, ¿verdad? Es inhábil, Mm, por ejemplo, sufre de problemas de drogadicción o problemas de salud, ¿verdad? O incluso es declarado interdicto, por ejemplo, con el tiempo. Entonces son los abuelos y los tíos los que pasan alimentos a los niños. Eso dice la misma ley, ¿verdad? Sí, la misma ley. Y en cuanto a las pruebas que me preguntaste, Sí. yo te diría que eh, la parte actora podría probar, por ejemplo, por la forma de vida de esa persona, con pruebas testimoniales, con testificales, testigos que puedan manifestar la forma de vida de esa persona, en que se desenvuelve, se pide informe a los registros públicos si tiene inscrito algún bien inmueble o un vehículo. Después se puede pedir informe al lugar de trabajo donde está esa persona. Se puede pedir informe a la Subsecretaría de Estado de Tributación, a las cooperativas, a, la, a las redes de estas tarjetas de crédito Infonet, a Bancar. Infinidad de informes se puede pedir para demostrar a los clubes sociales, si es socio, por ejemplo, de un club social, si asiste a cierta federación deportiva, si qué deportes practica. Uno va individualizando de acuerdo a demostraciones que puedan acreditar la forma de vida. Por ejemplo, un alimentante que practica rally, por ejemplo, te diría yo, ¿verdad? Recortes periodísticos de que es campeón de rally, recortes periodísticos de redes sociales donde se reporta como un gran conferencista o como un médico O famoso. hay que muchos que viajan, se pasan viajando, ¿verdad? Sí, Y no aportan lo que deberían en cuestión de también. Que alimentos. veranean y no le pasan alimentos a Veranean. sus hijos, se pasan vacaciones, así mismo. O sea, hablando de la cuestión jurídica se entiende, pero también todo lo que, la contención emocional, ¿verdad? Para Sí. la madre muchas veces, porque bueno, no se da solo que los padres se desentienden, sino también hay casos de madres también, ¿verdad? Pero digo madres en el sentido de la víctima porque es en mayoría, ¿verdad? Sí, Y doctora, en tus experiencias, en los casos que llevas, sí. generalmente quiénes son las personas demandadas, tienen un buen caudal económico y se encaprichan, por así decirlo, en no asistir. ¿Es una Bueno, cuestión cultural o porque realmente no pueden? y se dan varias circunstancias. Se puede dar el caso de progenitores, por ejemplo, que sientan una situación, ¿verdad?, de enemistad con su expareja, ¿verdad? Y lastimosamente los chicos, los Mezclan niños, sí. cuestiones que no tienen nada que ver. Hay muchas veces se dan situaciones, por ejemplo, que las relaciones de pareja no tuvieron un final feliz. Entonces los niños repercute en la situación, digamos, de relación entre los padres. También, por ejemplo, podría darse el caso de aquel progenitor que no ve a su hijo, a quien se le obstruye el régimen de razonamiento, por supuesto que no tiene la voluntad de asistir. Y no se trata de eso, son dos cuestiones diferentes. La asistencia alimentaria es una obligación, ¿verdad? Y un derecho del niño, pero el régimen de razonamiento también es importante mantenerlo, mantener el vínculo, pero no porque el hombre no, en este caso, si hablamos que la mamá es la parte actora, no porque el papá no esté asistiendo a su hijo económicamente, pierde el derecho de relacionarse con su hijo. Claro, totalmente, doctora. Y hablando siempre sobre la capacidad económica, por ejemplo, tenemos caso muy conocido de un senador que fue demandado por filiación y un senador que cobra alrededor de 40 millones de guaraníes, sabemos que tiene un buen caudal económico, empresas, asistiendo al niño de unos meses de vida. ¿Qué se tiene en cuenta ahí? ¿La necesidad del niño o la capacidad económica de la persona, del progenitor? Porque sus ingresos económicos mensuales es un poco indeterminable, pero hablamos de muchísimo dinero. Claro. Bueno, en ese caso, el juez debe determinar, por supuesto, eh, que el niño pueda tener un estatus de vida, ¿verdad?, acorde a la capacidad económica de sus progenitores. Si yo estoy hablando de progenitores que tienen capacidad económica,
el niño también debe gozar de esa capacidad económica, ¿verdad? No por eso debe recibir Se le tiene que privar. menos. Claro, no por eso debe recibir menos. O porque, viste que todos los hijos son iguales ante la ley. No porque ese niño haya nacido, ¿verdad?, de otra mujer que no sea la esposa. Extramatrimonial. Sí, tenga menos derecho que los otros hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley. Así mismo. Eso ya, por ejemplo, lo que había pedido esta mujer. Sí. 20 millones mensuales de manera provisoria y 40 millones posteriormente. Todos decían, ay, no, es demasiado. ¿Cómo un niño de unos meses va a tener tantos gastos, verdad? Pero decís que podría gastarse esa cantidad, por ejemplo, en los hermanos. Entonces, no por eso debe ser diferente. O sea, es muy complejo analizar eso, ¿verdad? No es complejo, sino que habría que ver, ¿verdad?, la capacidad económica que tiene el progenitor y los gastos que demandan el niño y el nivel de vida que tiene el niño, ¿verdad? Por ejemplo, yo no te diría, no sé, si esa mamá vive en un departamento o una casa que cuesta 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Depende del estatus económico que tienen los progenitores para exigir la capacidad económica o los alimentos. Si, por ejemplo, estamos demandando a un empresario que tiene capacidad económica y esos niños, por ejemplo, entran en un colegio que cueste, o sea, en un colegio privado que cueste mucho dinero, ¿verdad?, que las cuotas mensuales, por supuesto que la asistencia alimentaria va a ser elevada. Por eso depende De acuerdo al mucho, nivel de vida. claro, los alimentos de los se otros pasan, hijos también, claro, del progenitor, de su estilo de vida. sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que concurra a una audiencia, porque la audiencia de alimentos es una audiencia del artículo 188 del Código de la Niñez, ¿verdad? Cuando hablamos de esa audiencia, el que asiste debe de hacer un ofrecimiento de cuánto ofrece. Yo puedo, mi capacidad económica, yo ofrezco, por ejemplo, 1 millón de guaraníes, ¿verdad? Y si esa persona en promedio gana 4 millones, yo te diría que su ofrecimiento es relativamente conveniente, ¿verdad? Dependiendo ya eso de la capacidad económica también que tenga la mamá, porque existen, por ejemplo, madres, ¿verdad?, que no necesitan del apoyo del padre para que sus hijos tengan un pasar económico bueno, ¿verdad? Entonces, con lo mínimo que les pase ya les es suficiente, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que ese alimentante puede ser que no tenga la capacidad económica para pasar más alimentos que lo que paga la mamá. Y en este caso particular, como abogada especialista, ¿te parece mucho, poco, bien este monto de 40 millones o de 20? Porque el progenitor pidió 10. Ofreció 10. Perdón, ofreció 10 y bueno, ella pide hasta 40 por ahora. Hasta ahora pide hasta 40. Y yo creo que ella tendrá que demostrar que la necesidad de su hijo son 40 millones. Yo no sé cómo están las condiciones de salud del niño, no sé si ella pretende que su hijo llegue a una casa propia, ¿verdad? Cuestiones que seguramente ella estará exigiendo, ¿verdad? Pero se puede comparar con los otros hijos, por ejemplo. Claro, tendría el mismo derecho, no de comparar, sino de requerir que tengan los mismos derechos que son los otros hijos del progenitor. Por ejemplo, en la educación, ¿verdad? Si los otros hijos asistieron a tal colegio, podría ella exigir también que su hijo también asista a ese colegio, ¿verdad? Y eso dependería también del ofrecimiento que haga el progenitor, porque de lo contrario esto se va a tener que ir pidiendo en cada momento ante el juzgado, ¿verdad? Sí, esos son juicios de aumento de asistencia alimentaria. Esos juicios de aumento de asistencia alimentaria no es que uno va requiriendo cuando le canta la gana, cuando uno quiera, debe hacerlo de manera justificada. Por ejemplo, que haya un cambio en los gastos o un cambio considerable en los gastos que demanda esa criatura. Por decirte, detectaron que el niño sufre de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, y tiene que aplicarse vacunas cada tanto. Claro. O, por ejemplo, el niño se va a poner frenillos y el tratamiento cuesta entre 8 y 10 millones. Y necesita a la mamá, o usa lentes, por ejemplo, o se detectó que
que tiene que hacerse visitas periódicas o sufre de problemas estomacales o es celíaco, por ejemplo, tiene una alimentación diferenciada. Esas cuestiones pues, son justificadas. Encarece la forma de vida, ¿verdad? Y sí o sí uno tiene justificado su pedido de aumento. También se puede dar el pedido de aumento cuando hay un considerable aumento, por ejemplo, del salario mínimo en los jornales, ¿verdad? Y el alimentante hizo caso omiso o se hace de la vista gorda para hacer el reajuste que está establecido, ¿verdad? Porque se establece pues en jornales, 24,4 jornales, que sería más de 2 millones, 2.016.000, ¿verdad? Y si esos 24,4 jornales va variando el jornal que se estipula de acuerdo al salario mínimo, ¿verdad? Y hay disminución también de alimentos. Sí, hay disminución de alimentos. Y la disminución de alimentos, por ejemplo, debe hacerse cuando se dan también las circunstancias, por ejemplo, que el papá tenga, el alimentante o la madre, ¿verdad?, que podría ser también alimentante, una reducción considerable en sus ingresos que justifiquen que no puede cumplir con el aporte de asistencia alimentaria establecido judicialmente. O cuando se queda sin trabajo, podría ser. Sí, cuando se queda sin trabajo. Disminución, pero no cancelación de la... Sí, se da la cesación. La cesación es cuando ya tiene 18 años. Sí, cuando se da la mayoría de edad. Ahí sí se da. Pero disminución, rara vez salen los juicios de disminución. A no ser que esté bien probado, ¿verdad? A veces me pasó en un juicio de disminución recientemente de que el alimentante vino a decir que fue despedido de la empresa de telefonía en la cual trabajaba y después tuvo un nuevo trabajo en otra empresa. No notificó eso, no avisó. No, jamás comunicó, pero formalmente eso está identificado, por ejemplo, en IPS, en el aporte mensual que tiene de obrero patronal, ¿verdad? ¿Y eso se toma conocimiento automáticamente o cómo hacer? Y eso depende de la astucia del abogado que pueda aprobar en la etapa aprobatoria, justamente. Revisando siempre. Revisando, indagando, pidiendo informe. Si en el momento se da el cierre del periodo probatorio, ¿verdad?, la otra parte pide, la parte actora, que en este caso pide la disminución, pide el cierre del periodo probatorio, el abogado de la otra parte demandada, que está a favor de los intereses del niño, tiene que pedir la suspensión del plazo de alegar, por ejemplo, extender el periodo probatorio y seguir diligenciando las pruebas y demostrar las circunstancias del expediente, porque el expediente es el mundo. El juez no puede saber lo que pasa afuera, sino dentro del expediente. O sea, muy, muy minucioso todo y siempre en base a documentaciones. Sí, siempre debe estar aprobado. Todo debe estar aprobado. Doctora, ¿te parece si hacemos una pausa y a la vuelta hablamos sobre esta ley, la 5415, que es la del registro de los deudores? Porque hay muchas veces que inicia ya el proceso en la niñez, luego ya va a lo penal, el incumplimiento del deber alimentario, pero de igual manera no se cumple. Entonces, a la vuelta de la pausa, vamos a seguir hablando con la doctora Carmen Escurra, máster en materia de niñez y familia aquí en Hecho Derecho. Ya volvemos. Gracias.